El comandante Esteban Ruiz suspiraba mientras caminaba por las calles del viejo Madrid, sintiendo el peso de otro día agotador sobre sus hombros. El frío de noviembre se colaba por su chaqueta, recordándole que el invierno se acercaba implacable. Las farolas proyectaban sombras irregulares sobre los edificios centenarios, creando un ambiente casi místico en aquella parte antigua de la ciudad. Fue entonces cuando lo notó. Un pequeño perro callejero lo seguía a una distancia prudente. No era extraño ver perros abandonados en la ciudad, pero había algo diferente en la mirada de este animal. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual, como si quisiera comunicar algo urgente. Esteban intentó ahuyentarlo con un gesto suave, pero el cachorro persistía, manteniendo siempre la misma distancia, como si estuviera ejecutando una misión crucial. Después de varios minutos de este peculiar seguimiento, la curiosidad pudo más que el cansancio. Esteban se detuvo y se agachó, extendiendo su mano hacia el animal. Para su sorpresa, el perro se acercó con cautela, permitiéndole ver un collar desgastado del que colgaba un papel doblado y arrugado. Con dedos entumecidos por el frío, Esteban desplegó la nota y leyó el mensaje escrito con letra temblorosa. Ayuda, mi hermano está enfermo, sin comida, sin agua. Edificio Alameda, 3B. El corazón de Esteban dio un vuelco. En sus 15 años de servicio en la policía, había aprendido a confiar en sus instintos, y algo en esta situación le decía que no podía ignorar esta señal. El cansancio se evaporó de su cuerpo, reemplazado por una urgencia que no podía explicar. El perro, como si entendiera el cambio en su actitud, comenzó a caminar en una dirección específica, volteando ocasionalmente para asegurarse de que Esteban lo seguía. El camino los llevó a través de callejuelas estrechas y plazas vacías, alejándose del Madrid turístico hacia los barrios más olvidados de la ciudad. Las fachadas de los edificios mostraban el paso implacable del tiempo, con pintura descascarada y ventanas tapadas con cartones. El edificio Alameda se alzaba como un monumento al abandono, una estructura de 5 pisos con un portal oscuro y una escalera que crujía bajo cada paso. El perro subió ágilmente los escalones, deteniéndose en el tercer piso frente a una puerta marcada con un 3B casi invisible. Esteban golpeó la puerta con firmeza, pero solo el silencio respondió a su llamado. El cachorro comenzó a rascar la puerta con sus patas, emitiendo pequeños gemidos de angustia. La preocupación de Esteban creció exponencialmente. Después de varios intentos más de llamar y anunciarse como policía, tomó una decisión. No podía esperar más. Con un movimiento preciso, forzó la cerradura y empujó la puerta. El olor a encierro y abandono lo golpeó como una pared invisible. Las persianas bajadas apenas dejaban entrar la luz de las farolas de la calle, creando sombras inquietantes en las paredes despojadas. Y allí, en el rincón más alejado de la pequeña sala, encontró lo que el destino había puesto en su camino. 2 niños, uno sosteniendo protectoramente al otro en sus brazos delgados. El mayor no podría tener más de 8 años, y sus ojos grandes y asustados reflejaban una madurez impropia de su edad. Entre sus brazos, un bebé de aproximadamente 1 año respiraba con dificultad, su piel ardiendo en fiebre. El apartamento contaba una historia de abandono, armarios vacíos, una nevera sin funcionar y sobre una mesa desvencijada, una nota que hizo que la sangre de Esteban hirviera. Volveremos pronto, cuida a tu hermano, sé fuerte. Sabía que cada segundo era crucial. Con movimientos suaves pero decididos, se acercó a los niños, hablándoles con voz tranquilizadora. Me llamo Esteban, soy policía. Estoy aquí para ayudarlos. ¿Puedes decirme tu nombre? El niño mayor titubeó un momento antes de susurrar. Miguel, y él es Lucas. Su voz sonaba ronca, como si llevara días sin usarla. Si esta historia te interesó,
No olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El Hospital San Carlos brillaba como un faro en la noche madrileña. Esteban sostenía a Lucas contra su pecho, mientras Miguel se aferraba a su chaqueta, siguiéndolo como una pequeña sombra. El perro, al que Miguel llamaba Hiro, los había seguido fielmente hasta la entrada del hospital, donde ahora esperaba pacientemente como un guardián silencioso. En la sala de urgencias, una enfermera de rostro amable pero cansado tomó a Lucas en sus brazos con experticia. «Deshidratación severa y fiebre alta», murmuró mientras se alejaba rápidamente con el bebé. Miguel intentó seguirla, pero Esteban lo detuvo suavemente, explicándole que los médicos necesitaban espacio para ayudar a su hermano. «¿Cuánto tiempo han estado solos?», preguntó Esteban, sentándose junto a Miguel en la sala de espera. El niño jugueteaba nerviosamente con el dobladillo de su camiseta desgastada, sus ojos fijos en el suelo. 3 días, creo. Mamá dijo que iba a buscar ayuda, que volvería pronto. Su voz se quebró en la última palabra y Esteban sintió que su corazón se encogía. La trabajadora social, Carmen Vega, llegó poco después. Era una mujer de mediana edad con ojos perspicaces y una carpeta llena de formularios. Mientras Esteban le explicaba la situación, ella tomaba notas y lanzaba miradas evaluadoras hacia Miguel, quien se había encogido aún más en su asiento. «Comandante Ruiz», dijo Carmen en voz baja, alejándose unos pasos de Miguel. «Entiendo su preocupación, pero hay protocolos que seguir. Los niños deberían ir a un centro de acogida mientras investigamos su situación familiar». Esteban sintió una resistencia instintiva ante la idea. Había algo en estos niños, en su situación, que lo tocaba profundamente. «Me haré responsable de ellos», declaró con firmeza. «Al menos temporalmente, mientras se realiza la investigación». Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «¿Está seguro? No es una decisión que deba tomarse a la ligera. Ser tutor temporal requiere más que buenas intenciones». Antes de que pudiera responder, un grito agudo rompió el silencio del hospital. Miguel había desaparecido de su asiento. Lo encontraron momentos después, tratando desesperadamente de entrar en la sala donde atendían a Lucas. «Mi hermano, prometí que lo cuidaría», gritaba entre lágrimas. Esteban se arrodilló frente a él, tomando sus pequeños hombros entre sus manos. «Miguel, mírame, tu hermano está en buenas manos, los médicos lo están ayudando. Hiciste un trabajo increíble cuidándolo hasta ahora, pero ya no tienes que hacerlo solo, ¿me entiendes?». Los ojos del niño, llenos de lágrimas contenidas durante días, finalmente se desbordaron. En ese momento, una doctora salió para informarle sobre Lucas. La fiebre estaba bajando, pero necesitaría quedarse en observación. Miguel solo se tranquilizó cuando le permitieron ver a su hermano a través del cristal de la habitación. El bebé dormía conectado a tubos y monitores, pero su respiración ya era más regular. Carmen observaba la escena con atención. La forma en que Miguel respondía a Esteban, cómo el comandante manejaba la situación con una mezcla perfecta de autoridad y gentileza, le hizo reconsiderar su posición inicial. «Necesitará llenar muchos formularios», dijo finalmente, «y habrá visitas de seguimiento regulares». Mientras tanto, en la entrada del hospital, Hiro permanecía vigilante, sus ojos fijos en las puertas de cristal. De repente, sus orejas se irguieron y un gruñido bajo emergió de su garganta. Una figura encapuchada observaba desde las sombras del estacionamiento, pero al notar la atención del perro, desapareció rápidamente entre los coches. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas del apartamento de Esteban cuando Miguel abrió los ojos, sobresaltado. Por un momento el pánico lo invadió al no reconocer dónde estaba.
hasta que el olor a café recién hecho y el sonido de platos en la cocina lo tranquilizaron. Jero, que dormía junto a su cama improvisada en el sofá, levantó la cabeza y le dio un suave lengüetazo en la mano. Lucas, instalado en una cuna prestada por una vecina, dormía plácidamente después de su primera noche fuera del hospital. El bebé se había recuperado notablemente en los últimos días, aunque los médicos insistían en mantener un control estricto de su alimentación y temperatura. En la cocina, Esteban preparaba el desayuno mientras repasaba mentalmente la lista de pendientes: uniformes escolares para Miguel, vacunas pendientes para Lucas, la próxima visita de Carmen. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos cautelosos. Miguel se había acercado sigilosamente y observaba la cocina desde el marco de la puerta, como si todavía no estuviera seguro de su lugar en este nuevo espacio. «Buenos días, campeón», saludó Esteban con una sonrisa, colocando un plato con tostadas y huevos revueltos sobre la mesa. «¿Dormiste bien?». Miguel asintió tímidamente, pero no se movió de su lugar. Esteban notó que el niño había dormido con su mochila vieja como almohada y que sus bolsillos abultados probablemente guardaban comida del día anterior. El timbre del teléfono rompió el momento. Era Ana, la secretaria de la comisaría. «Comandante, encontramos algo sobre los hermanos Suárez». Su voz sonaba preocupada. «Los servicios sociales tienen un expediente anterior. Hace 2 años, en Valencia, hubo otra situación similar. Los padres los dejaron con una vecina, prometiendo volver en 2 días. Tardaron 3 semanas. Esteban apretó el teléfono con fuerza mientras escuchaba. La historia era más profunda de lo que imaginaba. Los padres tenían un patrón de abandono y algo le decía que esta vez era diferente, más definitivo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un ruido en la sala. Lucas había comenzado a llorar. Al entrar en la habitación, la escena lo conmovió profundamente. Miguel ya estaba junto a la cuna, susurrando palabras tranquilizadoras a su hermano mientras le acariciaba la cabeza con infinita ternura. Era evidente que había estado haciendo esto durante mucho tiempo, siendo padre y madre cuando no debería ser más que un niño. «¿Sabes?», dijo Miguel sin apartar la vista de Lucas. «Mamá solía cantar cuando él lloraba, pero yo no recuerdo las canciones». Su voz se quebró ligeramente y Esteban se acercó, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. El día transcurría con una nueva rutina cuando Hero, que dormitaba en el balcón, comenzó a ladrar insistentemente. En la acera de enfrente, una mujer con gafas oscuras fotografiaba el edificio con su teléfono. Cuando Esteban se asomó, la mujer guardó rápidamente el dispositivo y se alejó mezclándose con la multitud. Esa tarde, mientras Miguel dibujaba en la mesa del comedor, un sobre apareció por debajo de la puerta. Jero lo olfateó y gruñó suavemente. Dentro había una fotografía antigua. 2 niños pequeños junto a una mujer joven de sonrisa triste. En el reverso, una nota escrita con letra temblorosa. «Ellos merecen saber la verdad. Plaza Mayor, mañana a las 10». Esteban estudió la fotografía con atención. La mujer se parecía a Miguel, pero era más joven que la madre que los había abandonado. ¿Una tía? ¿Una prima? Las preguntas se multiplicaban y cada respuesta parecía abrir nuevos misterios. Miguel, absorto en su dibujo, tarareaba inconscientemente una melodía que sonaba como una nana olvidada. La Plaza Mayor bullía de actividad aquella mañana de domingo. Esteban había dejado a los niños al cuidado de su vecina Elena, una maestra jubilada que se había encariñado instantáneamente con los pequeños. Jero, sin embargo, se había negado a quedarse en casa, como si intuyera la importancia del encuentro. Mientras esperaba, Esteban repasaba los detalles de la investigación.
La búsqueda en los registros había revelado que la madre de los niños, Isabel Suárez, tenía una hermana gemela, Lucía, de quien se había distanciado años atrás. Los registros mostraban que Lucía había intentado obtener la custodia de los niños durante el incidente en Valencia, pero su solicitud fue denegada por razones que no estaban claras en el expediente. A las 10 en punto, una mujer se sentó en el banco junto a él. Era la misma de la fotografía, solo que 2 décadas mayor. Sus ojos, idénticos a los de Miguel, estaban llenos de una mezcla de determinación y culpa. «Soy Lucía», dijo sin preámbulos, «y hay cosas que necesitas saber sobre mi hermana y esos niños». La historia que Lucía reveló era más compleja de lo que Esteban había imaginado. Isabel y ella habían crecido en un hogar marcado por el abandono, repitiendo un ciclo que parecía imposible de romper. Isabel siempre fue más frágil, explicó Lucía, su voz temblando ligeramente. Cuando nacieron los niños, creí que cambiaría, que el amor maternal rompería el patrón, pero algunas heridas son demasiado profundas. Jero, que hasta entonces había permanecido alerta junto a Esteban, de repente levantó las orejas y comenzó a gruñir suavemente. A unos metros de distancia, una figura familiar observaba la escena. Isabel, la madre de los niños, había estado siguiendo a su hermana, esperando este momento. El encuentro entre las gemelas fue tenso. Isabel acusó a Lucía de querer quitarle a sus hijos, mientras que Lucía le recordaba todas las veces que los había abandonado. ¿Sabes que Miguel todavía guarda el papel donde escribiste que volverías en 2 días? Eso fue hace 2 años en Valencia, exclamó Lucía con lágrimas de rabia en los ojos. Esteban observaba el intercambio, cada palabra, revelando más capas de una historia familiar marcada por el dolor y los secretos. Isabel, con voz entrecortada, finalmente confesó la verdad. No puedo ser madre, no sé cómo. Cada vez que los miro, veo mi propio abandono reflejado en sus ojos. Pero tampoco puedo dejarlos ir completamente. La conversación fue interrumpida por una llamada urgente. Era Elena. Miguel había desaparecido. El niño había escuchado a Elena hablando por teléfono sobre la reunión en la Plaza Mayor y sin que nadie lo notara, había salido siguiendo a Jero, quien aparentemente conocía el camino. Momentos después, Miguel apareció entre la multitud, con Jero guiándolo fielmente. Al ver a su madre, se detuvo en seco. Isabel dio un paso hacia él, pero Miguel retrocedió buscando instintivamente la protección de Esteban. Sus siguientes palabras, pronunciadas con una madurez desgarradora, congelaron el ambiente. «Ya no necesito que vuelvas. Ya tenemos una familia». Isabel se quebró ante las palabras de su hijo. Lucía intentó acercarse a Miguel, pero el niño se mantuvo firme junto a Esteban, quien había puesto una mano protectora sobre su hombro. En ese momento, otra figura se unió a la escena. Carmen, la trabajadora social, quien había estado observando todo desde la distancia. Los días siguientes al encuentro en la Plaza Mayor transcurrieron en un limbo emocional. Carmen había programado una audiencia preliminar para determinar la custodia temporal de los niños, y la tensión era palpable en el apartamento de Esteban. Miguel había vuelto a sus viejos hábitos de guardar comida y dormir junto a la cuna de Lucas, como si temiera que alguien pudiera separarlos durante la noche. Una mañana, mientras Esteban preparaba el desayuno, encontró a Miguel sentado en el suelo del balcón, hablando en voz baja con Jero. «¿Crees que nos dejarán quedarnos?», susurraba al perro, quien respondía con suaves gemidos y lamidas consoladoras. El corazón de Esteban se encogió al escuchar la conversación. En pocas semanas, estos niños se habían convertido en el centro de su mundo, y la idea de perderlos le resultaba insoportable.
Lucía se había convertido en una presencia constante, visitando a los niños con autorización de Carmen. A diferencia de Isabel, quien había desaparecido nuevamente después del encuentro en la plaza, Lucía demostraba un compromiso genuino con el bienestar de sus sobrinos. Trajo álbumes de fotos familiares y compartió historias del pasado, ayudando a Miguel a entender que no todos los adultos estaban destinados a abandonarlo. Una tarde, mientras Lucas daba sus primeros pasos tambaleantes en el salón, aferrándose a los dedos de Esteban, el timbre sonó. Era Isabel, luciendo demacrada y nerviosa. Miguel, que jugaba con unos bloques de construcción, se tensó visiblemente. Hero se colocó inmediatamente entre el niño y la puerta, su postura protectora, pero no agresiva. «He estado en terapia», anunció Isabel con voz temblorosa. «Sé que no puedo reparar el daño que he causado, pero necesitaba que lo supieran». Sacó un sobre de su bolso y lo depositó en la mesa. «Son los papeles de renuncia a la custodia, y esto...» Extrajo un cuaderno desgastado. «Es para Miguel. Son todas las canciones de cuna que solía cantarles. Las escribí para que no las olviden, aunque yo no esté presente para cantarlas». Miguel, que había estado observando la escena en silencio, se acercó lentamente al cuaderno. Sus pequeños dedos acariciaron las páginas gastadas, reconociendo la letra de su madre. Por primera vez, desde que Esteban lo conoció, las lágrimas fluyeron libremente por sus mejillas. Isabel dio un paso hacia él, pero se detuvo, respetando el espacio que su hijo necesitaba. «Algunas veces», dijo Miguel con voz entrecortada, «cuando Lucas lloraba y yo no sabía qué hacer, intentaba recordar tus canciones. Pero solo podía recordar fragmentos». Isabel asintió, su propio rostro bañado en lágrimas. «Lo sé, mi amor. Y me duele saber que tuviste que ser tan fuerte cuando yo no pude serlo». Esteban observaba la escena, dividido entre el instinto de proteger a Miguel y la comprensión de que este momento era necesario para la sanación de ambos. Carmen, que había llegado para una visita programada y presenciaba todo desde la puerta, tomaba notas en su libreta con una expresión pensativa. Lucas, ajeno al drama que se desarrollaba, seguía practicando sus pasos, ahora sostenido por Lucía, quien había estado visitando regularmente. El bebé reía con cada logro, su alegría inocente contrastando con la intensidad emocional del momento. Hiro se movía entre todos los presentes como un guardián silencioso que entendía la importancia de lo que estaba sucediendo. La decisión de Isabel de renunciar a la custodia abría un nuevo capítulo en la vida de los niños, pero también planteaba nuevas preguntas. ¿Quién se haría cargo de su crianza? ¿Qué papel jugarían Lucía y la familia extendida en sus vidas? La audiencia, programada para la siguiente semana, determinaría el futuro de esta familia improvisada que el destino había reunido. El guardián de los olvidados. Dídanos. Capítulo 6. Un nuevo amanecer. El Palacio de Justicia de Madrid imponía respeto con su arquitectura centenaria. En una de sus salas, Esteban ajustaba nerviosamente su corbata, mientras Miguel, vestido con su mejor ropa, se aferraba a su mano. Lucas dormitaba en los brazos de Lucía, quien se había convertido en una presencia constante y reconfortante en la vida de los niños. Hero esperaba pacientemente fuera del edificio, como había hecho durante tantas noches frente al hospital. La jueza González, una mujer de mirada perspicaz y gestos amables, revisaba los documentos presentados por Carmen. El informe detallaba la transformación de los niños en los últimos meses. Miguel había comenzado a sonreír más, sus notas en la escuela habían mejorado notablemente y ya no escondía comida en sus bolsillos. Lucas, por su parte, había florecido bajo el cuidado estable, alcanzando todos sus hitos de desarrollo con entusiasmo. «Comandante Ruiz», comenzó la jueza,
ha solicitado la custodia permanente de Miguel y Lucas Suárez. Entiende la responsabilidad que esto implica. Esteban asintió con firmeza. Son mi familia, respondió simplemente, y en esas 3 palabras residía toda la verdad que la corte necesitaba escuchar. Isabel, sentada en la última fila de la sala, mantenía la compostura a pesar de las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. El cuaderno de canciones de cuna que había entregado a Miguel descansaba ahora en el regazo del niño, sus páginas marcadas con pequeñas notas donde él había comenzado a escribir sus propias versiones. Lucía se adelantó cuando llegó su turno de hablar. «No vengo a disputar la custodia», aclaró. «Vengo a solicitar ser parte de la vida de mis sobrinos, a apoyar a Esteban en su crianza, a ser el puente que conecte su pasado con su futuro». Su testimonio, emotivo pero firme, dibujó el retrato de una familia no convencional que se había formado a partir del amor y la voluntad de sanar. Miguel, sorprendiendo a todos, pidió permiso para hablar. La jueza, conmovida por su determinación, asintió. «Antes», comenzó el niño con voz clara, «pensaba que una familia era como en los dibujos, una mamá, un papá y niños felices. Pero ahora sé que una familia es quien te cuida cuando tienes miedo, quien recuerda comprarte tus cereales favoritos, quien se queda contigo hasta que te duermes». Sus ojos se encontraron con los de Esteban. «Y quien te quiere, aunque no tenga que hacerlo». La decisión de la jueza fue unánime. La custodia permanente se otorgó a Esteban, con derechos de visita regulares para Lucía. Isabel, quien había demostrado compromiso con su tratamiento, recibiría la oportunidad de mantener contacto supervisado con sus hijos, respetando siempre su voluntad y proceso de sanación. Esa noche, en el apartamento que ahora era verdaderamente un hogar, Miguel se sentó junto a la cuna de Lucas, el cuaderno de canciones en sus manos. Comenzó a cantar suavemente una nana, una mezcla de los versos de su madre y los suyos propios. Esteban, observando desde la puerta, sentía que su corazón podría estallar de amor. Jero, echado en su nueva cama junto a la ventana, levantó la cabeza al escuchar pasos en la acera, pero esta vez no había amenazas que vigilar ni secretos que proteger. La familia que había ayudado a unir estaba finalmente completa, sanando junta. «Papá», llamó Miguel, usando la palabra que hasta entonces solo se había atrevido a susurrar en sus sueños. «¿Podemos leer un cuento?» Esteban se sentó junto a él, rodeándolo con su brazo. «Todos los que quieras, hijo. Tenemos todo el tiempo del mundo». Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Esteban, Miguel y Lucas los haya conmovido tanto como a nosotros. Para más historias que celebran el poder del amor y la familia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. ¿Les gustaría conocer más aventuras de esta familia? ¿Quizás la historia de cómo Jero llegó a sus vidas? Cuéntenos en los comentarios. Recuerden que cada día traemos nuevas historias que tocan el corazón.